¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Te saluda Luis Alberto Padrón, tu contador y amigo, y hoy tenemos un gran tema muy relevante. Vamos a estar hablando de la ley antilavado. Te invitamos a que te quedes en este programa Frecuencia Fiscal. Vamos a estar hablando de cuál es el origen y los antecedentes de esta ley antilavado. Vamos a estar abordando también el tema de las criptomonedas y su impacto en la ley. Vamos a estar hablando también de la condonación de multas por este incumplimiento, que son bastante cuantiosas. Y finalmente vamos a abordar de manera integral el programa de autorregularización en materia de antilavado. Y bueno, pues el título de este programa lo hemos nombrado Puntos claves para entender la ley antilavado, para lo cual tenemos al invitado José Luis Pérez Moreno. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Hola, Luis, buenas tardes. Y bueno, pues a ver, José Luis, en 30 segundos dile a nuestra audiencia quién es José Luis Pérez Moreno. Bueno, José Luis Pérez Moreno es contador público. Tengo una especialización en impuestos y me encuentro certificado para efectos de prevención en materia de lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria y también por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Este tema relativamente es nuevo y prácticamente es una forma de vida. Excelente, bueno, pues ahí está, es una referencia a su currículum. Sabemos que en 30 segundos, pues una tiempo bastante breve. Efectivamente, José Luis es un especialista en el tema de antilavado. Y bien, bueno, pues para entrar en materia y calentar motores, hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y este refrán, bueno, pues es muy utilizado para, de cierta manera, hablar o aconsejar sobre lo que uno piensa de las terceras personas. Y yo quise abordar este tema del dime con quién andas y te diré quién eres, para usarlo en un contexto jurídico, ¿sí? En este caso, bueno, pues, y obviamente enfocado al tema antilavado. En el caso de un comerciante que nos esté escuchando, que se dedica, por ejemplo, a la compraventa de coches, a la compraventa de inmuebles, que otorga préstamos, que está rentando algún inmueble o que se dedica a la compraventa de joyas, relojes u obras de arte. Bueno, pues estas actividades, entre otras, incluso los donativos, son de las denominadas actividades vulnerables. Y dentro de ese contexto del dime con quién andas y te diré quién eres, bueno, pues la autoridad también al final del día lo que busca es identificar contra quién estamos interactuando, en este caso contra los clientes. ¿Qué nos pudieras decir al respecto de estos antecedentes? Esta ley antilavado, ¿cuál es la motivación de su existir? Principalmente el origen de este tipo de regulaciones, en principio se encuentran en muchos países, sobre todo los países más desarrollados. El objetivo principal es poder tener información de aquellos recursos que provienen de la delincuencia, de todo tipo de delitos, incluyendo uno grave como es el terrorismo. Y este tipo de regulaciones tiene con el fin de llevar a cabo no solo un control, tener la información y prevenir que la delincuencia siga creciendo, porque el efecto más importante son los recursos económicos en la delincuencia, y este tipo de regulaciones lo que pretende es identificar en dónde se utilizan esos recursos. Por esa razón, tu comentario en relación a los comerciantes, empresarios que tienen diversas actividades, algunas que están consideradas como vulnerables, precisamente consiste en que son actividades a nivel mundial que se han detectado que pueden ser vulneradas precisamente por la necesidad de lavar o de blanquear los recursos derivados de delitos de cualquier tipo. Ciertamente que atendiendo un poquito al origen del lavado de dinero, bueno, pues nos remontamos a la época ya de Al Capone, ¿verdad? Donde, bueno, pues dice la historia que pues se crearon algunas lavanderías para, de cierta manera, bueno, limpiar el dinero que venía de
de actividades ilícitas. Y entrando un poco ya en materia dentro de las actividades que ahorita coloquialmente referíamos, bueno, pero que están listadas dentro de esta ley antilavado, que tiene un texto bastante largo, pero bueno, pues está identificada como ley antilavado. ¿Cuál es la diferencia entre umbral de identificación, contador, y umbral de aviso? Es decir, ¿qué es lo que pretende la autoridad? ¿Cuáles son esos escalones o grados y por qué hacer esas dos distinciones? Bueno, particularmente nada más quisiera terminar la idea anterior del origen. Este origen que obliga a que las actividades que puedan ser vulneradas por la delincuencia se les exige que puedan revelar cierta información. Esta ley no es contributiva, no implica cargo alguno, solamente de llevar a cabo obligaciones de información. Y la ley contempla dos aspectos importantes. Primero, el aspecto de identificar con quién llevo mis operaciones, ya sea un cliente o un usuario, en todos los sentidos con los que yo opero. Y por otro lado, cuando los montos rebasan cierto umbral, entonces me interesa dar a la autoridad recibir un aviso, es decir, quién tiene la capacidad de hacer operaciones de cierto nivel que nosotros consideramos que pudieran ser derivadas de la delincuencia. No necesariamente provienen de delincuencia, sin embargo la autoridad con esa información puede tener movimientos atípicos en un perfil de transacciones y poder detectar previamente delincuentes. Y no propiamente en el sentido así tan absoluto, ¿no?, de delincuencia organizada, es decir, todos aquellos recursos que no tengan un origen lícito o un origen fiscal, como pudieran ser, que vengan de la economía informal, la autoridad por eso impide. Incluso esto trae también una mezcla de restricciones en materia de uso de efectivo. Es decir, una persona que tiene 5 millones de pesos y que quiere adquirir un activo fijo, un bien inmueble, bueno, pues el notario va a impedir que esa transacción se lleve a cabo. Una persona que desea adquirir un automóvil también de 1 millón de pesos y lo quiere liquidar en efectivo, la agencia de viajes debiera de no realizar la transacción. Entonces, dice la autoridad, el efectivo prácticamente se criminaliza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en estricto sentido, un contribuyente que está en la economía formal, sus recursos debieran de estar volcados dentro de pues el sistema financiero, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir al respecto de estos umbrales? Por ejemplo, aquí estoy viendo el tema de los préstamos. El umbral son 135,000 pesos. En el caso de vehículos, 542,000 pesos. En el caso de renta de inmuebles, 271,000 pesos. En el caso de nativos, la misma cifra. Es decir, son cantidades. Estas cifras son anuales, mensuales, por transacción, o porque es también la confusión que los radioescuchas de repente nos hacen llegar ahí las preguntas. Sí, en realidad los umbrales nada más es salirse de un perfil ordinario, es decir, el común de las personas no realizan transacciones de ese tipo. Me refiero al común, a la gran mayoría de los ciudadanos. Es por eso que si yo compro un vehículo que rebasa el umbral para avisar, es porque tengo la capacidad. Y si tengo la capacidad, pues siempre voy a tener dos orígenes, un origen lícito y un probable origen ilícito. Entonces, la autoridad, en este caso el SAT, a quien nosotros informamos y cuya información la pasa a la Unidad de Inteligencia Financiera, lo único que hace es recabar información para posteriormente llevar a cabo cruces con otro tipo de acceso, de información con la que cuentan, como pudiera ser sus declaraciones fiscales, y poder en un momento determinado visualizar que hay situaciones irregulares. El efectivo yo creo que es un problema en todo el mundo. De hecho, la tendencia mundial es reducir los movimientos de efectivo. Nosotros vemos actualmente en el sistema financiero, que es uno de las primeras barreras en contra de la delincuencia en temas de lavado de dinero, ya tiene límites incluso para hacer operaciones y transacciones diarias con cualquiera de los clientes. Debe de limitar el movimiento de entrada de efectivo y salida de efectivo. ¿Y qué sucede?
que los sistemas automatizados con los que cuentan los bancos informan directamente a la Comisión Nacional Bancaria y esta a su vez a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los movimientos atípicos del efectivo. El efectivo normalmente lo estamos vinculando con la corrupción, delincuencia de otro tipo, porque no deja huella. A ver, entonces, para ir concluyendo, en esta primera parte, porque luego el radioescucha se nos confunde y nos atiborran de preguntas, entonces, para hacer la pregunta directa y puntual, en este caso, que estamos hablando de la compraventa de automóviles, arrendamiento de inmuebles, compraventa de inmuebles, joyas y demás, ¿quién es la persona obligada? ¿El comprador o el vendedor? Porque luego se nos pudiera intimidar a alguien aquí que está intentando comprar una casa, que está como inquilino queriendo ingresar a un arrendamiento, o alguien que está intentando comprar alguna joya para la esposa por su 20 aniversario. Sí, es muy importante, la obligación corresponde a quien realiza la actividad. En este caso, el empresario, la agencia de viajes, el que vende de manera habitual, porque también alguien que intenta ahorita vender su casa de toda su vida y que de manera accidental pues su patrimonio le permitió crecer y migrar a una nueva casa, ¿esta persona será sujeta, por ejemplo, de ley antilavado? No, o sea, casi las disposiciones están determinadas para aquellas personas que se dedican, habitualmente. Lo manejan de una forma habitual y en realidad pues no tenemos una definición de habitual. Sin embargo, podemos comprender en su definición intrínseca que es algo que hago de manera frecuente. Y si es así es porque me dedico a eso. Entonces, que si lo hago es mi modo de vida como persona física, es mi actividad preponderante ante el fisco, o está dentro del objeto social como parte de las actividades de la empresa. Digamos que es mi actividad, porque principal. puedo no estar registrado fiscalmente, pero hago mi actividad y por el hecho de realizar esa actividad que la ley considera que puede ser vulnerada por la delincuencia para utilizarme para lavar sus recursos, entonces la obligación se me da a quien realiza la actividad. Pero esta obligación es compartida, Luis, porque el cliente o el usuario que me compra mi bien o mis servicios está obligado por la misma ley, tiene una obligación de proporcionar toda la información. Decíamos en la pregunta anterior, la obligación en los umbrales, la primera es de identificar y la segunda de dar aviso. Entonces, en la identificación es muy complicado cuando hacemos nuestras operaciones diarias, porque nuestros clientes no nos quieren proporcionar la información y están obligados a ello por la misma ley. Por eso la obligación sería de ambos. Ok, José Luis, en el caso de la copropiedad de un arrendamiento, imaginemos donde 5 personas son copropietarios de un inmueble y lo están arrendando y rebasa el umbral del arrendamiento de los 260 y tantos mil pesos que ahorita referíamos. Hemos escuchado opiniones de algunos contadores, abogados, donde el responsable de informar a ley antilavado sería el representante común. Tratando de hacer un símil, como en ISR la ley te dice que puedes nombrar un representante común para efectos de impuesto al valor agregado, también está esa figura, pero, y ahorita vamos a entrar en materia de que esta ley antilavado no es una ley tributaria, no es una ley para recaudar, sino es una ley para recabar información con una ventanilla que se llama SAT y cuyo destino final es la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, para el caso de los arrendadores, ¿dónde estamos parados? En mi opinión, cada uno de los copropietarios debiese de informar, porque al no ser clara la ley, cada uno de ellos debiera ser responsable, aun cuando se estuviese repitiendo la información del inquilino, es decir, lo identificamos cada uno de nosotros y lo reportamos en el porcentaje que nos corresponda el arrendamiento respectivo. ¿Cuál es tu opinión ahí al respecto? Tu punto de vista es ciertamente acertado, en cierta manera. Cada quien debería ser responsable porque es copropietario y recibe parte del arrendamiento. No está debidamente definida la copropiedad en temas de la ley, y yo creo que no puedo aplicar lo fiscal en este sentido, pero sí tendría que aplicar lo establecido en el Código Civil en relación a la responsabilidad. Y como el objeto es identificar al cliente, y es un solo cliente de todos los que formen la copropiedad, puede ser 2 o más copropietarios, al final la información sí se podría duplicar,
pero no sería el sentido, porque es una sola operación. Acuérdate que yo hablaba de que lo que debo de identificar es la operación y los umbrales. Entonces, si identifico la operación, no creo que tenga la obligación el copropietario que no es representante. Porque ya no hay prejuicio para la autoridad, porque la información ya la recabó. Bueno, pues estamos transmitiendo desde la cabina azul aquí en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey a través del 94.9 de FM. Les recordamos que también nos pueden sintonizar a través de Facebook Live. Y bueno, pues nuestro teléfono en cabina 8387-0665 y nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Estamos hablando el tema puntos claves para entender la ley antilavado con un invitado de superlujo, José Luis Pérez Moreno, invitado y también amigo de parte de ahí del Instituto de Contadores. Fíjate, abordando aquí también el listado y para tratar de cumplir con el programa, ¿qué hay de los activos virtuales o también denominadas criptomonedas? Es un tema otra vez a nivel mundial, ya se hacen miles de transacciones, pareciera que no hay un propietario de esas criptomonedas. Dice la autoridad, oye, esto yo lo recojo como una actividad vulnerable y prácticamente impide, porque pareciera que esa es la lectura de la ley, que se realicen transacciones de compra, venta en materia de esta moneda virtual, y que luego también, a ver si nos abordas un poquito de la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, la también denominada ley FinTech. Sí, mira, bueno, la tendencia mundial, ya sabes, la tecnología no se detiene, y hoy por hoy está tan avanzado en muchas partes que es muy difícil controlarla. Se puede utilizar ese tipo de mecanismos precisamente para lavar recursos. Por eso es que recientemente en la ley que tenemos nosotros de antilavado se integró una fracción nueva para considerar actividad vulnerable, pero las empresas que manejan la tecnología y aquellas que hacen la operación de compra y venta de activos virtuales. Incluso en el tema de hackers o secuestros de información de computadoras y demás servidores, bueno, pues el pago del rescate lo solicitan en estas criptomonedas, ¿no? Por aparentemente el no rastro del origen y destino final de esos recursos, pero bueno. Fíjate, nada más aquí terminando la idea de los activos virtuales, al final sí queda huella, Luis, cuando haces el intercambio de una moneda virtual por otra. Al final sí hay una huella. De hecho, la regulación nueva se pretende precisamente que estas empresas de alta tecnología estén controladas desde su nacimiento, su autorización, supervisadas por la autoridad, con el objeto de que se quede la huella. Ese es el fin, y creo que lo van a lograr de una manera muy lenta, porque es muy complicado la idea. Bueno, entrando a un tema pues bastante calientito y recién publicado el pasado mes de abril 2019, que es el programa de autorregularización en materia de lavado de dinero. Si recordamos, bueno, pues esto también empata con el cambio de presidente, y pareciera que no hay amnistía fiscal. La única amnistía fiscal prácticamente apunta en materia de ley antilavado, y donde la autoridad te condona, por así decirlo, todas las multas que por no haber cumplido de manera oportuna. Esto al parecer trae un diferimiento de 45 días hábiles, dime si es correcto, prácticamente ya están los tiempos encima, sería el pasado 21 de junio del 2019 donde se abre propiamente el programa. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los beneficios para aquellas personas que ya se ubicaron y sabes qué, contador, yo de manera habitual rento casa, yo de manera habitual compro y vendo joyas, obras de arte, automóviles, y me quiero regularizar porque mi contador al final del día, ya le acabo de llamar, no hizo nada? ¿Cuáles son los beneficios? Ok, mira, en principio esto deriva de una obligación del GAFI, que es el organismo que regula el lavado de dinero. Hace revisiones frecuentes. A México le tocó en el 2017 y emitió su informe a principios del 2018, en la que hizo una serie de observaciones, y una de las observaciones más importantes fue que no se encontraban registradas las empresas que realizan actividades vulnerables ni las personas físicas. Consecuentemente lo sancionó para que regularizara esa situación. Entonces el SAT particularmente se vio obligado en este tipo de observaciones internacionales a llevar a cabo esta amnistía de la que tú hablas, y generó la posibilidad de que se regularicen todos aquellos que han incumplido, incluso que ni se han registrado,
cumpliendo ciertas reglas, es decir, solicitando que te autoricen regularizarte sin ninguna carga. Debo decirte que las cargas en multas impositivas son carísimas. Un aviso no presentado anda ahorita alrededor de 844,900 pesos por aviso, y si tú te dedicas a vender automóviles y tienes 20 avisos, bueno, son 800 por cada uno de los avisos. Es una cosa que es muy perjudicial para el empresario, pero ahorita está la oportunidad de regularizarse. Se regulariza, y por ejemplo, desde que nace la ley en 2013, y si desde esa fecha o anteriormente el contribuyente ya se dedicaba a esta actividad vulnerable, tendrá que volcar toda esa información histórica. ¿Y cómo lograr identificar a un cliente que cuya transacción pues ya ocurrió, no abriste el expediente, no recabaste la información? ¿Cuáles son las barreras prácticas de llevar a cabo este cumplimiento de esta autorregulación? Porque yo creo que te montas y si no cumples, ¿qué pasa? Otórgame información incompleta y hacemos como que nada ocurrió y te pongo palomita. ¿Qué ocurre? Mira, al final es una decisión de cuál es tu riesgo menor. El riesgo más alto, particularmente, es no estar registrado, realizar la actividad y no estar registrado. Las multas son millonarias. El otro riesgo importante es la presentación de los avisos informando la operación que realicé, que son los segundos, digamos, en valor. El tercero son la identificación del cliente. Esta conlleva una serie de requisitos, tales como es la documentación con la que yo lo identifico, y esta lleva multas menores. Entonces, va a ser imposible un cliente de 2013, 2014, que ya no tengo contacto con él, recabar el expediente. Nada más la operación que realicé en su momento. Si con eso tengo datos suficientes para presentar el aviso, yo recomiendo presentarlo y dejar el expediente como si lo tuviera cumplido. ¿Por qué? Porque puede invalidarme toda la autorregulación. Y el caso de que me revisara la autoridad, me hiciera una visita de verificación, en ese momento me podré ser sujeto de una sanción, pero son sanciones que ahorita en valores actuales de UMA equivale a 16,000 pesos. Es más ligera, ¿no? En materia de la multa por incumplir en este programa de ley antilavado, y bueno, pues cobijado por este beneficio de programa de autorregularización, se habla también, hay opiniones respecto de que hay vicios de inconstitucionalidad respecto de este beneficio, toda vez que esta ley no es una ley tributaria. Incluso hay confusiones por parte de la misma autoridad, porque el canal, insisto, de envío de la información es el SAT, pero es una ventanilla que a su vez termina en la unidad de inteligencia financiera. Entonces, al colocar este dispositivo o este beneficio dentro de la ley de ingresos, dentro de una ley que no es recaudatoria o tributaria, tiene vicios de inconstitucionalidad. Allí eso también abre la puerta para aquellos que se quieren entrar al programa de autorregularización, bueno, pues que reflexionen ese tema. Aún también, y si nos puedes abordar el tema de que la misma ley, aún fuera de este programa, y pareciera que está duplicado el beneficio, porque acá te condonan las multas, pero la propia ley trae un apartado en la primera ocasión en el que tú te incorpores de manera espontánea a este programa de autorregularización, bueno, pues, no es autorregularización, al programa de ley antilavado, pues la ley te indulta, por llamarle de alguna manera, del pago de la primer multa. Fíjate que el artículo 55 particularmente establece la posibilidad de que te perdonen la primera multa a la que seas sujeto, y podemos regularizar todo en una sola vez y tratar de hacernos involucrar todas mis sanciones en esa primera vez, porque regularicé todo a la vez. Sin embargo, no deja de ser un criterio de la autoridad, y cuando habla de la primer sanción, entonces pudiera decir, oye, tuviste 10 sanciones, la primera te la condono y las otras no. Eso es por eso que el apegarnos al programa, si bien tiene vicios de inconstitucionalidad, hay elementos que benefician, y eso en términos de, digamos, de recursos y litigios, yo creo que es benéfico para el sujeto obligado. Ahora, si lo viéramos como pasos, te incorporas al programa, llega la información en el periodo de 6 meses,
y en automático llega la condonación de la multa, o hay que ingresar un nuevo trámite o hacer ciertas gestiones? Sucede que hay varios casos. El primer caso es regularizarme. No tengo sanciones, no tengo visitas de verificación, yo sé que debía haber cumplido, me apego a las reglas. Un requisito nada más existe, que yo esté registrado y que esté al corriente en el 2019. La regularización abarca 2013 hasta septiembre del 2013 hasta diciembre del 2018. Esta regulación no existe sanción, entonces todo lo que yo haga que voy a corregir lo puedo presentar, porque no olvides, Luis, que estas disposiciones de esta ley carece de la espontaneidad. Esto quiere decir, no es como lo fiscal. Si yo presento un aviso fuera de plazo, ya soy sujeto de una sanción, y eso es por eso lo delicado y lo necesario que nos metamos al beneficio de la regla. Ciertamente ese tema de la espontaneidad también no aplica en materia de ley antilavado, porque no es una ley tributaria. Y fíjate, y para ir cerrando, ahorita hablabas de multas cuantiosas en el tema económico, pero tristemente el incumplir en esta ley, bueno, pues también puede llegar al punto de pena corporal. Ya así está regulado en el Código Penal Federal, que aquellas personas, y la sanción será de 5 a 15 años de prisión, aquella persona que adquiera, enajene, administre, custodie, entre otras cosas, recursos y derechos que procedan de una actividad ilícita. Aquella persona que encubra, pretenda ocultar o encubrir el origen de recursos, derechos, bienes, que tengan conocimientos que proceden también de actividades ilícitas. Y la autoridad refiere o define lo que debamos de entender por actividad ilícita, y dice que aquellas en donde no pueda acreditarse un origen legítimo de los mismos. Y bueno, pues al final del día, para proceder penalmente, bueno, pues la autoridad se tendría que querellar, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y dices, oye Luis Alberto, de 5 a 15 años, pues es bastantito. Bueno, pues hay un artículo 400 bis del Código Penal Federal, donde dice que esta pena se podrá incrementar desde 1/3 y hasta 1/2 en el caso de la persona que esté aplicando las conductas tenga que ver con el carácter de consejero, de administrador, de empleado, de apoderado, incluso 2 años después de haber dejado de trabajar en la empresa. ¿Cuál es tu opinión respecto de estas sanciones? En tu experiencia como experto en el área, ¿has tenido tú a la mano algunos casos donde la autoridad se haya querellado y haya activado este tema de la prisión? Sí, fíjate, en mis trabajos que he tenido como perito en materia penal fiscal. Estamos a 1 minuto de cerrar. Okay. En materia penal fiscal sí hay denuncias y de la autoridad por temas de lavado de dinero, y con la base del 400 bis. O sea, es un tema que es mejor cumplir. No es letra muerta. A pagar consecuencias. En realidad debemos de tener... ¿Algunas recomendaciones finales? No, todos aquellos que puedan adherirse al programa, adelante. Creo que es una buena opción. No vamos a repetirla, no vamos a tener otra oportunidad de esas. Bueno, pues le damos las gracias al contador público José Luis Pérez Moreno. Se despide el contador Luis Alberto Padrón Vega. Esto fue Frecuencia Fiscal. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.